Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues para mí es un honor participar en este foro y un agradecimiento pues a la Fundación Ortega Marañón, que siempre nos abre sus puertas y está presto a colaborarle a la Embajada y al gobierno colombiano en todos los menesteres que siempre hemos necesitado. A ti también, profesor, porque pues agradecerte esta moderación. Básicamente lo que hoy yo voy a exponer aquí es la posición del gobierno colombiano frente a los cambios derivados tras la renovación del mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas. Eso es realmente lo que hoy voy a exponer, porque hay que hacer algunas aclaraciones frente a estos hechos. Inicialmente he de señalar que la misión de verificación actúa como garante de imparcialidad y cumplimiento de los pactos bajo el principio pacta sunt servanda. La decisión del Consejo de Seguridad de renovar el mandato, pero excluyendo explícitamente la verificación de las sanciones propias de la JEP y el capítulo étnico, genera una posibilidad de vacío de legitimidad internacional. Jurídicamente, esto fractura la integridad del acuerdo de paz, porque debilita la seguridad jurídica de los comparecientes y pone en riesgo la protección reforzada de sujetos especiales de protección constitucional, como es el caso de las comunidades étnicas. Para entender la gravedad de la exclusión de estas funciones, se debe partir de dos premisas legales. Primero, referirnos a la integralidad del acuerdo. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido que el acuerdo final es un documento inescindible. La verificación internacional no es un accesorio, sino una garantía sustancial del cumplimiento de buena fe. Segundo, en lo referente al mandato del Consejo de Seguridad, hay que decir que la resolución del Consejo de Seguridad bajo el capítulo 6 de la Carta de la ONU, aunque con elementos híbridos de monitoreo, otorgan instrumentos políticos y jurídicos a la implementación interna del acuerdo. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, como el componente de justicia del sistema integral, sustenta parte de su fuerza legal en el mandato del Consejo de Seguridad. Saben ustedes que su modelo se basa en la justicia restaurativa, por lo que no hay cárcel tradicional, sino sanciones propias, como restricción efectiva de libertades y derechos, junto con imposición de hacer obras reparadoras. Al reiterar la verificación de la ONU sobre el cumplimiento de estas sanciones, surgen los siguientes retos. Se puede crear un cuestionamiento de la restricción efectiva. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional exigen que haya justicia genuina. Si la ONU no verifica que las sanciones se cumplen, se abre la puerta a que la CPI considere que hay impunidad o simulación de justicia, lo que reactivaría potencialmente su competencia. El cambio podría implicar un impacto para las víctimas. La verificación internacional es la garantía para que las víctimas responsables no estén impunes, sino cumpliendo una pena alternativa. Sin verificación se lesiona el derecho a la satisfacción y a la no repetición. Hay que destacar que la JEP ha indicado que si bien la decisión de cambio en el mandato plantea ciertos desafíos, desde hace meses cuenta con un sistema autónomo de verificación consolidado a partir de trabajos técnicos y la cooperación sostenida con la misión de verificación durante los años que han venido de funcionamiento. Asimismo,
el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, ha señalado que esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las sanciones propias, en tanto durante los últimos años, de la mano con la misión, diseñaron un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información de tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en la sentencia. Con respecto a la exclusión del enfoque étnico, para Colombia el capítulo étnico no es una concesión política, es un reconocimiento de derechos preexistentes basados en el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional sobre diversidad étnica. En este sentido, la modificación del mandato significa a su vez una vulneración de principios de no regresividad. Reitera la verificación específica sobre el capítulo étnico, implica en la práctica una despriorización de las comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes han sido desproporcionadamente afectadas por el conflicto. Jurídicamente vemos que esto envía un mensaje de que los derechos de estas poblaciones tienen una jerarquía inferior en la agenda internacional. A su vez, eventualmente implica una desprotección territorial. El capítulo étnico incluye salvaguardas sustanciales sobre la tierra y el territorio. Sin la veeduría de la ONU, se debilitan los mecanismos de alerta temprana ante los desplazamientos o confinamientos y se reduce la presión diplomática para el cumplimiento de la restitución de tierras colectivas. Ahora permítanme explicar las implicaciones geopolíticas del veto estadounidense. Desde una perspectiva del derecho internacional y relaciones diplomáticas, que un miembro permanente, Estados Unidos, vete estos puntos específicos, tiene implicaciones muy profundas. La primera es un cambio de doctrina. El veto sugiere un movimiento de Estados Unidos hacia una visión de seguridad dura, con sugerencias hacia el retorno a la erradicación de cultivos ilícitos o el combate a las comunidades campesinas cultivadoras en detrimento de la justicia transicional y los derechos diferenciales humanos. Adicionalmente, muestra un debilitamiento del multilateralismo. Se rompe el consenso que había caracterizado el apoyo al proceso de paz colombiano, transformando así la misión en una herramienta política selectiva y no técnica integral. Y además se crea un precedente para futuras misiones de verificación. Se establece un precedente peligroso donde la misión de la ONU puede ser vaciada de contenido sustancial por intereses ideológicos de los miembros del Consejo, manteniendo la forma pero eliminando el fondo, que es la verificación. En conclusión, la decisión de no extender la verificación sobre estos dos puntos crea tres desafíos existenciales para la implementación de la paz en Colombia. Un desafío de legitimidad, ya que la JEP queda expuesta a ataques políticos internos sin el escudo de la validación internacional. Un desafío operativo debido a que el Estado colombiano deberá crear mecanismos nacionales de verificación suplentes, lo cual requiere presupuesto y sobre todo confianza de las partes
la antigua y el Estado. Y se crea un riesgo de incumplimiento estatal ante cambios de orientación política de gobiernos de turno. Sin la presión del informe trimestral de la ONU sobre el capítulo étnico, es previsible una ralentización aún mayor en la inversión y protección en las comunidades étnicas. Ante este escenario, creemos que el Estado colombiano y las partes firmantes deberían activar mecanismos de verificación alternativos. Por ejemplo, los países garantes o misiones de la Unión Europea pueden suplir el vacío dejado por el Consejo de Seguridad, buscando mantener el estándar de buena fe en la implementación, pero reconocemos la dificultad de darle un mandato a la luz del derecho internacional a un mecanismo por fuera de lo pactado. Finalmente, he de señalar que entendemos que esta modificación a la misión se enmarca en cambios geopolíticos en el hemisferio que ponen en riesgo los avances en la construcción de un sistema interamericano de respeto a la soberanía y libre determinación de los pueblos. Por ello, por lo que hoy exhortamos a la comunidad internacional para que se haga manifiesta la primacía del derecho internacional y la defensa del multilateralismo como única vía de respeto y garantías a la paz. Muchas gracias. Creo que con la intervención del embajador ha quedado muy bien enmarcado cuáles son los puntos que abren la reflexión. Si queréis podemos seguir el mismo orden que aparecía en el cartel de este acto. Intervendría Enrique, después Axel y por último Pastor. Podéis hacerlo con el tiempo que vosotros consideréis, dado que es una charla informal, bueno, más con una tertulia. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y yo la verdad, aprovechando la coyuntura, que estamos casi que en un seminario, me parece hasta mejor, porque yo voy a decir cosas que si no, pues no habría dicho, por ser prácticos y no desperdiciar un momento, ¿no? Efectivamente, como bien ha centrado Eduardo, ahora mismo, sin duda alguna, uno de los mayores problemas que tiene la ejecución, la implementación del acuerdo de paz es la ausencia de mecanismos de verificación del componente de justicia y del capítulo étnico, ¿no? Creo que esto tampoco hay que mirarlo aisladamente. Es decir, lo que nos estamos enfrentando es a una nueva visión, o mejor dicho, una falta de visión de Estados Unidos sobre el derecho internacional, las normas de comportamiento, las normas de convivencia en el mundo, ¿no? Y una interpretación, pues bueno, muy diferente de la que había habido entre naciones civilizadas después de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema que se creó, sin duda alguna, ¿no? Y también creo que esto deja ver pues una cierta desconfianza o falta de apoyo al acuerdo de paz, porque realmente, si lo pensamos, la verificación de las sanciones propias o incluso del capítulo étnico, de la implementación del capítulo étnico, es una pequeña parte del acuerdo de paz. No es ni mucho menos el corazón del acuerdo, ni cuantitativamente tampoco representa, o sea, tampoco debería impedir la implementación correcta del acuerdo visto como una globalidad, ¿no? El acuerdo tiene distintos puntos que buscan reparar, yo no diría estrictamente, en términos globales o absolutos, no a las víctimas, reparar a la sociedad colombiana. Dentro de eso, obviamente, pues hay que reparar víctimas, es uno de los componentes, pero claro, el acuerdo lo que busca es hacer una reparación a todo el país, a la sociedad, después de demasiados años de conflicto. Una de las cosas que se debatía en La Habana era, bueno, muy bien, pues estamos trabajando para poner fin a un conflicto de 60 años,
Pero claro, ¿cuándo empezó el conflicto, ¿no? Y eso, aparte de la Comisión de la Verdad, pues previamente se hizo la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es un tema complejo, ¿no? En todo caso, yo me centro en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tiene 5 componentes, o sea, el sistema integral tiene 5 componentes. Y aquí el problema ahora se sitúa sobre la verificación de un apartado de uno de los componentes y concretamente las sanciones propias, la verificación de las sanciones propias, que obviamente sí tiene un alto impacto y mucha visibilidad ante la sociedad colombiana, y luego, bueno, pues el capítulo étnico, que es pues un capítulo del acuerdo, pero que también es una parte de otros componentes del acuerdo, ¿no? El sistema integral, en términos generales, o el punto 5 de justicia, creo que es lo que más ha funcionado y lo que más se ha implementado del acuerdo de paz. 9 años después, la Comisión de la Verdad ha funcionado. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas sigue funcionando, y además sigue funcionando de una forma discreta y eficaz, lo cual es pues muy bueno, no llama la atención, pero va constantemente haciendo su tarea con una dinámica permanente, ¿no? Muchas veces se olvida, pues yo creo que muchos de los problemas de la aplicación del acuerdo de jurisdicción especial para la paz es que, no sé por qué, se piensa que la JEP está configurada para reparar a las víctimas. No es correcto. Para reparar a las víctimas hay un cuarto componente del acuerdo del sistema integral que se llama medidas de reparación integral a las víctimas, que son políticas públicas, es decir, lo que parece un poco oportunista, dicho en términos cariñosos, un poco oportunista es no implementar debidamente las políticas públicas de reparación a las víctimas y pretender que un sistema de justicia sea el que sustituya las políticas públicas de reparación a las víctimas. El diseño no era ni mucho menos ese. Y sobre todo el 5º componente del sistema integral, que es las garantías de no repetición. ¿Y las garantías de no repetición qué son? Bueno, pues son fundamentalmente el cumplimiento del punto 3 del acuerdo, fin del conflicto, que mayor garantía de no repetición que el fin del conflicto, y luego la correcta o suficiente, vamos a decir, suficiente implementación del resto de los puntos del acuerdo. Forma rural, sustitución de cultivos, reforma política, y eso, fin del conflicto, garantías contra el surgimiento de organizaciones violentas, es decir, todo eso, ¿no? Entonces, yo digo también esto por desdramatizar, es decir, es un problema que el Consejo de Seguridad, después de tanto tiempo, porque además sobre todo lo más grave que es que este acuerdo y un acuerdo previo de paz que hubo en Mali, con un conflicto con la comunidad tuareg hace como 15-20 años, son los 2 únicos acuerdos de paz en el mundo que están incorporados a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, adquieren un mandato imperativo como norma de derecho internacional porque están incorporados a una resolución, y eso quiere decir que, modestia aparte, el de Mali se incluyó, pero desde luego la técnica con la cual se incluyó el acuerdo de paz en Colombia fue una técnica mucho más elaborada, mucho más compleja, incluso se depositó ante el Comité Internacional de la Cruz Roja a efectos de su incorporación al digesto de Derecho Internacional Humanitario como un acuerdo que está convertido en norma de derecho internacional, y bueno, pues para darle también todas las garantías de las convenciones de Ginebra respecto a los acuerdos del artículo 3 común, ¿no? Con garantías humanitarias, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora para avanzar en este asunto de la repetición? A mí, sinceramente, ¿qué es lo que me preocupa? A mí lo que me preocupa es que en mayo del año que viene, las elecciones presidenciales, salga adelante una nueva presidencia y que sea una presidencia enemiga del acuerdo. Yo creo que es posible que eso no ocurra. Es más, yo estoy bastante convencido en que hay
terreno de juego para conseguir una presidencia de la República que sea favorable a los intereses colectivos del pueblo colombiano y a seguir la correcta implementación del acuerdo. Pero hay que tener eso previsto. ¿Por qué? Porque la verdad, si vamos sumando, ¿no? Quiero decir esto de la retirada de la misión de Naciones Unidas a efectos de verificación, a eso le sumamos una presidencia de la República o una administración pública colombiana contraria a seguir implementando el acuerdo, hombre, pues es muy fácil hacer que todo salte por los aires, ¿no? Es algo tan sencillo como decir, pues la JEP, que por cierto está dilatando su trabajo más de lo que debiera respecto al diseño inicial, pues la JEP ya lleva 10 años, o 9, llevaría 9 años, no obtiene los resultados diseñados inicialmente, se ha convertido en una máquina burocrática, santanderismo puro, ¿no? Entonces esto hay que dejar de apoyarlo, tal. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que hay que tomar una de dos decisiones: o pasamos todo a la justicia ordinaria, primera decisión; segunda decisión, como bien ha dicho Eduardo, pues resulta que se activa la jurisdicción concurrente, incluso, si no subsidiaria, de la Corte Penal Internacional. De una forma o de otra, es la puntilla para que salte el acuerdo, quede absolutamente desprovisto de seguridad jurídica y con un altísimo riesgo de que los firmantes digan: ah, por ahí no pasamos, y menos 10 años después, ¿no? Cuando tenemos ya absolutamente reorganizadas nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo porque, claro, muchos firmantes pues abandonaron el acuerdo, muchos más no lo han abandonado. El mensaje no puede ser peor. Es decir, hombre, llevamos en una ejecución retrasada casi 9 años, aguantando, esperando, y nos encontramos a estas alturas que la JEP, el diseño de la JEP, una de las prioridades que tenía, incluso toda la normativa de movilidad entre salas de magistrados y magistrados, era para que de entrada se garantizara la expedición de amnistías por la sala de amnistías. Eso era lo primero, y es lo que menos se ha realizado. Es decir, esta falta absoluta de seguridad jurídica que se han aguantado los firmantes durante 9 años, pues ya encontrarnos en ese escenario, hombre, estadísticamente hay una probabilidad muy alta de que haya mucha gente que diga: yo no sigo en esto, que de hecho también incluso ha sido una de las espadas de Damocles que ha estado constantemente pendiente sobre la mesa de conversaciones con el ELN, ¿no? Precisamente estos problemas, ¿no? De decir, oye, la dificultad con la seguridad jurídica y la dificultad de acceso a la amnistía, ¿no? Ni mucho menos, es decir, todos los firmantes siguen con una amnistía de jure, bueno, todos no, pero casi todos, ¿no? Porque sí se han dado algunas amnistías, pero a estas alturas, o sea, el acuerdo que dice, la amnistía se le da a todo el mundo que ha dejado las armas, y eso no es problema si, o sea, no limita que avancen investigaciones por crímenes internacionales no amnistiables, porque la amnistía que se les da nunca va a alcanzar a esos crímenes internacionales no amnistiables. Ergo, si después de darle la amnistía se abre una investigación diciendo: no, es que usted tiene un crimen no amnistiable, ah, perfecto, pues eso, formúleme usted los cargos, y eso no lo tengo amnistiado, pero todo lo que ha sido la rebelión, portar armas y todos los delitos conexos, por supuesto que lo tengo amnistiado, ¿no? Y hablando con Pastor me decía, claro, que todavía hay demasiados firmantes que cada vez que van a buscar un empleo, pues se encuentran el problema de: oiga, ¿usted cómo aparece, en qué situación aparece ante la Fiscalía, ante el Estado y tal y cual, ¿no? Entonces, desde luego, por no extenderme mucho más, ¿no? Si la JEP opina que cuando en su tarea de dilucidar responsabilidades, hacer justicia, que es lo que dice el acuerdo, la JEP hace justicia y sanciona. Eso es lo que dice, no dice repara a las víctimas, dice hace justicia y sanciona. Si la JEP opina que el concepto máximo responsables se puede extender hasta prácticamente un 50% de los firmantes, entonces, claro, evidentemente la tarea no va a acabar nunca.
no era ni mucho menos, más que nada, digo, no va a acabar nunca porque si hemos tardado 8 años, ¿no?, en emitir una primera resolución sancionadora que afecta a ¿qué? A 20, 25 personas, pues no sé, no quiero ni pensar lo que va a tardar en emitir resoluciones sancionadoras sobre 2.000, por ejemplo, ¿no?, que sería el 25% de los firmantes, ni siquiera el 50%, ¿no? Entonces, claro, si la JEP sigue empeñada en aplicar criterios, digamos, tanto creativos para definir qué es máximos responsables, pues evidentemente, claro, es un problema el mecanismo de verificación. Sin embargo, si lo que hay que verificar en cuanto a sanciones propias son sanciones impuestas por distintas conductas, pero no son acumulables las sanciones, más de 8 años no es posible, por distintas conductas. Si estamos hablando de máximos responsables, ¿cuántos pueden ser los máximos responsables? Bueno, no, digamos, admitamos ampliar el abanico más allá de 25, 50, 100 máximos responsables, ya son máximos responsables. En Nuremberg se juzgaron 14, creo que fueron, en Nuremberg, ¿no? O sea, bueno, ya son 100, ya son. Yo no veo tanto problema, francamente, no veo tanto problema en verificar sanciones para 100 personas. Si veo un problema, claro, verificar sanciones para 2.000 o 3.000. Máxime, además, veo sencillo abordar la verificación para 100 personas porque en su inmensa mayoría, digamos, las sanciones a imponer ya están impuestas. O sea, ahora hay que definir los contenidos de las sanciones propias. Y lo que dice el acuerdo, ¿qué es? Lo que dice el acuerdo no es que, cuando digo el acuerdo, perdón, digo el acuerdo y la ley estatutaria, que es la ley de desarrollo constitucional, porque la ley estatutaria es que copia literalmente el acuerdo en cuanto al componente de justicia, literalmente, salvo algún ajuste que se le ha hecho posteriormente que no debería haberse hecho, pero bueno, no varía ni mucho menos estos contenidos. Lo que dice el acuerdo, la ley estatutaria, es que las sanciones propias se convierten en sanciones partiendo de unos proyectos que presentan los sancionados. ¿Y sobre qué actuaciones? Las que aparecen en el listado de sanciones. Principio de legalidad, es decir, ningún Estado de Derecho puede aplicar sanciones que no estén escritas, por lo menos en el sistema continental derivado del derecho napoleónico. Otra cosa es el common law, pero no es el caso de Colombia. Eso es evidente. Entonces, las sanciones son las que están escritas y no se puede ser creativo con las sanciones, ¿no? Con lo cual, yo no lo veo tan complicado. Espero que los firmantes que ya han sido sancionados presenten unos proyectos. Los proyectos son implementación del acuerdo, puede ser desarrollo rural, desarrollo territorial, continuar con la sustitución, los desminados, hay muchas cosas que seguir haciendo. Y, claro, llegamos a la otra parte, ¿no? El Estado no habilita el presupuesto para implementar, que es una de las cosas que se está diciendo, ¿no? El Estado es que la gente dice, no, es que el Estado no habilita el presupuesto. Hombre, claro, el Estado, claro, que va a tener que implementar para sancionar a cuántos, ¿no? Pero, francamente, si el problema es un presupuesto para ejecutar sanciones a 20, 30, 50, 100, eso es un proyecto de cooperación fácilmente financiable por ejemplo, los países acompañantes que el embajador ha propuesto, he oído, que pasen a ser el mecanismo de verificación. Me parece una excelente propuesta. Una excelente propuesta y, francamente, no me parece que sea necesario tanto presupuesto. O sea, quizás podemos hacer un estudio comparativo, cuánto dinero gasta la cooperación alemana, la cooperación noruega, la cooperación suiza, digo, por decir los que están acompañando la española, cuánto dinero gastan. En Colombia, pues probablemente la implementación de las sanciones propias para 50 personas, 100 personas, sea bastante inferior en cuantías a lo que se está gastando en la cooperación por estos países. Yo, en todo caso, creo que este asunto hay que despejarlo antes de que empiece más intensamente el debate, el calentón, iba a decir, el debate electoral. Esto antes habría que solventarlo para sacarlo del debate electoral.
Entonces, yo francamente es mi punto de vista y lo que yo estoy defendiendo que hay que hacer ahora. Y esto es como lo de la navaja de Ockham, ¿no? Si es que ante problemas complejos siempre la solución más simple es la mejor y no complicarse la vida. Vamos, ¿no? Nada más. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que coincido en mucho de lo que acabas de decir. Pues ante todo un agradecimiento a la Fundación por haberme invitado mi primera vez aquí en ese espacio, al embajador, al pastor Alape, a Enrique Santos y a los demás asistentes. Pues yo quiero, como siempre, empezar pues agradeciendo y nuestra admiración por parte de Noruega tanto a Comunes y tanto al gobierno colombiano por seguir en este hito que es el acuerdo de paz 9 años después y como acabas de plantear, bastante único en un contexto global. Y bueno, no sé hasta a qué medida saben de cómo venimos trabajando en Colombia, pero bueno, hay una larga trayectoria de trabajo interinstitucional con las víctimas, con Comunes, con distintos matices del acuerdo como tal. Bueno, en cuanto también a su intervención, embajador, tomamos nota también por el respeto que rige el derecho internacional humanitario y la importancia del multilateralismo de seguir apoyando el acuerdo como tal. Y pues como no formamos parte del Consejo de Seguridad, no tenemos tampoco derecho a voto, pero es obvia la postura de Noruega bueno, en el caso de que se hubiera podido dar, habríamos dado pues obviamente el apoyo al seguimiento del mandato en su amplitud, ¿no? Y consideramos obviamente el capítulo étnico y también las tareas relacionadas con el monitoreo y verificación de las sanciones propias como partes esenciales del acuerdo, ¿no? También entendemos y reconocemos también que esa decisión también genera pues mucha preocupación, ¿no? Tanto por el mismo gobierno para Comunes claro, bueno, yo quiero como partir de base de que pues como país garante no nos compete a nosotros o ni de otras entes internacionales de otros países de imponer soluciones sobre lo que debería ser competencia de las dos partes del acuerdo, ¿no? Entonces, tomando esto como bases, entonces, y también tomando en consideración, digamos, bueno, o sea, cómo cambia eso un poquito la ruta de hoja del acuerdo, el mandato. Yo creo que nosotros también, en línea de lo que plantea Enrique, también nos queremos mostrarnos pues flexibles y siempre en búsqueda de una solución que pueda solucionar para a la mejor medida posible, ¿no? Entonces, y bueno, de lo que yo entiendo, ya que llevo unos meses afuera de Colombia, que existen varias discusiones que se están dando en Colombia, varias sugerencias, y bueno, yo creo que del fundamento creemos que es posible y también necesario avanzar hacia una solución práctica, eficiente y respetuosa del espíritu restaurativo del acuerdo. Y claro, bueno, yo sé que ahí tampoco debería ser pues la gran cosa si se trata de realmente un fortalecimiento de las capacidades nacionales con un acompañamiento internacional o la participación de actores con experiencia en verificación. Bueno, yo de mis años en Colombia, de haberlo visto de cerca, el rol y el posicionamiento de la Iglesia en Colombia en cuanto a su rol en los territorios, acompañando siempre a las poblaciones más vulnerables del país. Y bueno, sobre todo un mensaje de que, bueno, aquí nosotros seguimos pues con un firme compromiso al acuerdo y cuenten con nosotros en cuanto a definir y buscar esas soluciones que se esperan dar. En cuanto a tomar, digamos, un rol más institucional de un monitoreo y verificación,
como que no soy parte de la embajada, puedo comprometer a mis colegas fácilmente, así que claro, yo creo que la postura de siempre y pues el acuerdo de paz es la base porque tenemos esa presencia que tenemos en Colombia, es la embajada más grande que tenemos en la región, realmente sigue siendo una prioridad de la política exterior de Noruega la situación en Colombia, también como por las luces que se dan en una escena global de optar por la paz. Yo creo que siempre que sea cooperación, que sea catalítica en el sentido que puedes, digamos, llenar algunos huecos, pues por supuesto, siempre la disposición, pero bueno, también reiterando la posición de que también se deberían ser soluciones concertadas entre las dos partes y que no tampoco es viable, digamos, aumentar este mandato más allá de lo que podría ser, ¿no? Factiblemente. Así que yo lo dejaría ahí por el momento, también con mucho interés de escuchar a Pastora Lape un poco su lectura de la situación y pues de nuevo gracias por la invitación. Bueno, gracias, embajador, y gracias a la Fundación por brindarnos este espacio y digo, seguir hilando el sueño de poder avanzar en un horizonte claro para resolver nuestra trágica historia de violencias. Porque claro, aquí a veces nos sentamos y decimos 53 años, y son 200 años prácticamente en los que no hemos parado de darnos ofensas y muertes. Y este acuerdo pues lo que permitió es como que Colombia empezara a respirar de otra manera y pudiera avanzar en los aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia. Es un hecho de que si no se hubiera llegado a este momento de el desmonte, el tránsito de la insurgencia más grande y más antigua del continente, no se hubiera podido lograr que por primera vez hubiese un gobierno diferente a los que históricamente gobernaron. Todos los intentos que se realizaron antes terminaron con el asesinato de quienes estaban liderando esa posibilidad de establecer otras formas de gobernar en el país. Entonces ese ya es un hecho que nos genera un impacto importante en cuanto a lo que nos planteábamos en aportarle a fortalecer el juego de la democracia. Tenemos pues desafíos como los que estamos planteándonos aquí, que implican mayores esfuerzos, es decir, nosotros en estos 9 años ha sido un proceso de negociación permanente con cada uno de los gobiernos. Pasamos ese momento crítico de este gobierno que llega a hacer trizas el acuerdo. Y lo referencio aquí porque es el momento nuevamente de reconocer que ese acompañamiento y esa decisión, ese carácter de acuerdo como componente internacional permitió de que el acuerdo se sostuviera y que pudiera seguir siendo parte de la agenda del país. Digamos, todo el esfuerzo que hizo la comunidad internacional permitió que no se hiciera verdaderamente trizas el acuerdo, que se paralizó en muchos aspectos, pero se mantuvo, digamos, el ámbito de una serie de acciones en cuanto a su implementación. Hoy estamos diciendo, sí, ahí el acuerdo se ha implementado por ahí el 47%, y tal vez por la misma acción de los opositores casi que se ha puesto el tema de justicia más en el debate y no tanto en los temas de
poder superar las causas que originan el conflicto, que son las que al fin y al cabo, diríamos, hay que centrar el esfuerzo del Estado. Pero además hay un elemento que no se cuenta mucho. Todo, yo creo que para ustedes mismos, y lo ven uno aquí, dirán, no, es que esta gente se la pasa por ahí, paseando, y de cóctel en cóctel, de charlita en charlita, y esto. No, nosotros en el territorio estamos desarrollando acciones reparadoras. O sea, nosotros todos estamos en una u otra actividad que tiene que ver con las acciones que tienen que dirigirse para la dignificación de las víctimas y la transformación de los territorios. Entonces estamos en obras de vías con las comunidades, estamos en obras de mejoramiento de escuelas, de mejoramiento de acueductos, de mejoramiento de hospitales, de acciones de reconciliación, de reconocimiento con las comunidades. Es decir, la Comisión de la Verdad terminó, pero nosotros seguimos trabajando. En una actividad de búsqueda nosotros establecimos un mecanismo, una corporación, su nombre es Reencuentros, y desarrolla acciones permanentes en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en conjunto con la unidad de búsqueda. Y en esa acción estamos integrados todos, la mayoría de firmantes del acuerdo y comparecientes. De igual manera, en las acciones del desminado humanitario, producto del acuerdo, en la experiencia que tuvimos antes de la firma de las acciones para el desescalamiento, de todo ese esfuerzo y esa experiencia quedó una organización, una operadora del desminado humanitario, es que hace descontaminación, Humanicemos Desminado Humanitario, y viene desarrollando actividades en ese sentido en Colombia. De igual manera, pues hemos estado impulsando y en un debate con todos los gobiernos sobre el punto 4 en lo que tiene que ver concretamente con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Ahí hemos venido también acompañando a las comunidades en la presión a los gobiernos, entendiendo como para nosotros que todos estos aspectos de la implementación del acuerdo hay que ponerles movilización. Es decir, al Estado hay que presionarlos, independientemente de los gobiernos que sean, hay que presionarlos. Es decir, el acuerdo tiene que volverse una potencia que movilice a las comunidades para garantizar derechos, porque al fin y al cabo son derechos los que se están restableciendo. Pero de igual manera, diríamos, en temas de derecho de punto 1, hoy el campesinado en Colombia es un sujeto político de derecho. No se había planteado, eso lo estableció el acuerdo de paz, y en la legislatura de este gobierno se pudo establecer esa ley. Entonces ahí estamos en la pelea con la jurisdicción agraria, porque pues todo el latifundio y los opositores están ahí bloqueando la implementación de esta acción, de la ejecución, que es pues garantizar derecho. Entonces diríamos, en esos términos el acuerdo nos ha puesto en otras condiciones. Desafíos ya están planteados, es decir, quién va a monitorear más allá de lo que hace la JEP, quién quién puede estar con una voz autorizada para decirle a la JEP lo que decía Enrique, oiga, pero es que ustedes son sencillamente quienes determinan las responsabilidades de estos señores. A otro le corresponde que acompañe la ejecución propia de la sanción. Pero de igual manera, ¿qué han hecho estos señores? Es decir, porque partía de lo que denominábamos las sanciones propias, lo que quedó denominado como las sanciones propias, y las sanciones o las actividades con enfoque de sanción, podríamos decirle así, anticipadas, que veníamos desarrollando para que todo esto se sumara. Hemos discutido, bueno, ¿y cómo se va a medir la entrega del inventario de bienes? ¿Cómo se va a medir esto? Porque con esos bienes, los que se han monetizado, ya se han reparado víctimas. Y es primera guerrilla, primer acuerdo de paz en el mundo, donde la insurgencia pone su recurso, es decir, lo que le quedó de la guerra. Aquí está esto.
y cómo se cuantifica el armamento que se entregó. Todo esto son aspectos, digamos, que están en ese debate en términos de una justicia efectiva que nos permita superar las causas que han venido originando el conflicto y sobre todo con una mirada pues a futuro para garantizar acciones que eviten la no repetición, que es lo que establece pues como el sistema. Es decir, todo esto va en esa dirección. Entonces nosotros decimos, afirmamos permanentemente, sí, hay cosas, 47% que se ha avanzado en 3 gobiernos, pero una sociedad como la nuestra, fracturada por la guerra, ha sido complejo, digamos, avanzar un Estado que tiene una serie de limitaciones para su estructuración. Ahí tenemos el tema de tierras. El gobierno en estos momentos, a firmantes, ha entregado este gobierno, se ha avanzado a 18.000 hectáreas, cuando con Santos nos dejaron las hectáreas que entregó Santos, 40 hectáreas de tierra para proyectos productivos de los firmantes. Con Duque, 400 hectáreas. Con este gobierno llevamos 18.000 hectáreas. Y este gobierno ha entregado a campesinos 800.000 hectáreas. Tenemos limitaciones, diríamos, en la implementación. No se ha podido ejecutar el catastro multipropósito. Con una serie de situaciones porque pues no se aprobó el presupuesto, el Congreso bloqueó la aprobación del presupuesto y eso nos puso en unas situaciones difíciles en temas de implementación, pero de igual manera se han venido desarrollando pues acciones difíciles en toda esa tramitología de Estado para poder adjudicar tierras. Se han comprado tierras y todo ese proceso todavía de esas 800.000 hectáreas entregadas, creo que por ahí está más o menos el 40% adjudicadas legalmente. Las otras están en proceso de adjudicación. Eso hace pues que agencias que se establecieron para la implementación del acuerdo, como la Agencia de Desarrollo Rural, no pueda entrar a actuar efectivamente porque no puede desarrollar un proyecto productivo con una tierra que la tienen ocupada legalmente, digamos, entregada por el gobierno, pero que no está titulada, ¿sí? No está formalizada a nombre de esa cooperativa o de esa asociación, y entonces ahí el funcionario no puede hacer inversión. Eso nos pasa a nosotros mismos, es decir, tierras que hemos recibido hace más de 2 años y todavía no nos han entregado títulos. Entonces, cualquier proyecto que presentamos no se puede porque pues, la tierra no es de ustedes todavía. Esas son, diríamos, desafíos que están ahí, que son cositas que no se ven, pero que en el fondo, allá en el territorio, se sienten con mucha fuerza. De igual manera, hemos tenido limitaciones en la formalización de las 7 millones de hectáreas que quedó en el acuerdo, por todas las situaciones que se han dado en estos territorios y de alguna manera visiones de funcionarios que también se oponen, es decir, se han dado situaciones con parques naturales, con el Ministerio del Medio Ambiente, territorios donde el latifundio tiene todo copado y queda un pedacito de los campesinos que llevan 60 años ahí bregando y entonces no se procede a hacer las acciones correspondientes para poder formalizar esos terrenos. Entonces, digamos, esos aspectos son parte pues, de las dificultades, o mejor, de los desafíos que todavía tenemos que superar. Y termino la intervención en el sentido de que pues, el acuerdo no fue un acto. El acuerdo es un proceso que nos lo planteamos nosotros como vamos a llegar a un nuevo escenario de la acción política, y aquí depende también en su implementación de la capacidad de movilización de la gente y la apropiación del mismo acuerdo. Entonces la clave está ahí. Y bueno, y yo diría que pues, el hecho de estar aquí conversando sobre lo que implica el acuerdo y hacerlo aquí en un continente que nos ha dado apoyo, porque hay que reconocer que
quien más ha estado comprometido con el acuerdo de paz ha sido Europa, la Unión Europea, porque los Estados Unidos ha estado, pero siempre poniendo la trabita. Tal vez después de Obama, el ritmo no sigue siendo igual. Entonces yo terminaría ahí también para no extenderme demasiado. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Pues, bueno, somos muy pocos, no sé si queréis haceros algún comentario al hilo de las intervenciones que habéis tenido cada uno de vosotros, si queréis alguno de A mí me gustaría preguntar. quienes nos acompañáis preguntar algo o hacer algún comentario. Me gustaría preguntar al pastor, ¿ustedes cómo ven, volviendo al tema del veto de Estados Unidos en el mandato de la misión de verificación, cómo vieron ustedes o cómo sienten que se le quite la responsabilidad a la gente en la verificación? Perdón, en que se le quite la responsabilidad a la misión de la verificación de las acciones de la misión. Esto está enmarcado en la campaña que iniciaron los sectores de derecha apoyados en Estados Unidos por el combo de Marco Rubio para deslegitimar la JEP a partir del discurso que han mantenido de que el acuerdo es un acuerdo de impunidad. Recuerden que se han venido planteando unas iniciativas para un plebiscito para desmontar el acuerdo. Entonces, entre todo ese entramado está parte de eso, es decir, es una acción política dirigida desde la derecha internacional que está pues buscando cómo debilitar el acuerdo y parte de esto es la JEP. Y pues también con elementos que ya los hemos comentado, la JEP tampoco ha respondido al desafío que tenía, se ha extendido de manera, como diríamos, de una manera desbordada, más con visiones de justicia punitiva que de justicia para la paz. Entonces, estos magistrados y todos no han podido superar toda su formación en el tratamiento penal de los casos. Entonces, nos miran todos siempre desde esa óptica y no de justicia reparadora, de justicia para la paz. Eso hace pues que hoy mucha gente no va a la JEP, es decir, los llaman y dicen, no, yo no voy por ahí, porque si me nombran a mí, después me llaman en un macrocaso, porque se suponía que la gente iba y aportaba y los máximos responsables, que no éramos máximos responsables, pero quienes teníamos éramos nosotros. Pues no, ahorita esto va casi a 200 convocados y entonces la gente dice, no, así no voy. Entonces el direccionamiento es a quitarle el reconocimiento político a este tribunal pues, para la justicia, y acompañado pues con manifestaciones de los mismos magistrados, como el presidente Rameli, que en un momento le preguntan, bueno, ¿y los tiempos se van a acabar? Y yo, no, pues se acaban los problemas, todo eso pasa para la justicia ordinaria. Es decir, eso pues generó una vez un debate interno en los firmantes, ¿cómo así que la justicia ordinaria? O sea, aquí se fue la pelea exactamente para establecerla. Entonces, es como la lectura que nosotros tenemos en ese sentido. Claro, la JEP, como lo explicaba Enrique, pues todo el sistema tiene un fuerte componente de respaldo internacional por su mismo carácter, pero la acción, digamos, de defensa es permanente. Yo tengo una pregunta, si me permite, frente a ese pragmatismo que plantea el presidente Ramel, con respecto a que, bueno, está bien, se quitó esa parte de la verificación y ellos dicen ya estar trabajando en un mecanismo nuevo. ¿Se han planteado estrategias de parte de ustedes o han estado articulados o conocen estas nuevas estrategias de verificación que está diciendo la gente que ya está trabajando como para solventar ese vacío? ¿Hay algún mecanismo que ustedes estén previendo en ese marco? A ver, lo primero es que la JEP no puede definir ese mecanismo. El acuerdo dejó claro que ese mecanismo lo definen las partes en la
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, no es la gente. Entonces eso se le ha venido recalcando a ellos, ustedes no tienen absolutamente nada que hacer ahí. Que de pronto los escuchemos, otra cosa, pero no. Sí, supimos que por aquí estuvo Ramel y estuvo en la Corte. La semana pasada. Exactamente, estuvo en La Haya y estuvo moviéndose. Ese fue el mensaje. No, y el mensaje, el acuerdo está muy claro en el 1.11, está claro que le corresponde definir esas situaciones, es a las dos partes en la Comisión de Seguimiento Impulsado. Y estamos en eso. O sea, en la CECIBI está discutiéndose ese componente, cómo va a ser. Y parte de mi recorrido aquí es hablando sobre eso, escuchando, y venía aquí con el que nos metió en ese problema, a consultarle, bueno, ¿qué hacemos aquí, maestro? Que estamos encarnados. Entonces, esa es parte, digamos, de lo que estamos buscando. ¿Cuál es el mecanismo? Porque los mecanismos de Naciones Unidas están muy complejos. Pues para no entrarnos pues aquí a debatir, pero está muy complejo todo. Pero además, y eso lo saben los noruegos, que Estados Unidos viene generando una presión fuerte con Naciones Unidas que no vaya a tocar el tema de justicia. El nuevo jefe de misión, Yencha, inicialmente empezó a soltar cosas y eso generó debate en el Consejo de Seguridad desde la posición de Estados Unidos. Porque también estaba diciendo, no, eso ya se resuelve, y de pronto sea la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos quien puede asumir esa responsabilidad. Pues nosotros le dijimos, oiga, pero es que la oficina no puede ser juez y parte porque defiende a las víctimas, y ahí hay un debate también en el marco de lo que se ha salido la JEP, es casi poner un tribunal de justicia con las víctimas. Porque nos están planteando entonces que la sanción tiene que aprobar a las víctimas. Entonces, ¿para qué se estableció el JEP? Es decir, todo esto es en una tendencia en la que, voy a soltarlo aquí, lo que hemos dicho, es que esta justicia se estableció fue para condenar a las FARC. O sea, la llevaron fue para condenar a las FARC. No a otros, pues a los militares, condenar a los militares, pero ¿cuáles militares? Pues los de bajo rango, no los responsables. De igual manera los ministros y bueno, todos los que establecieron la doctrina y la concepción de violación permanente de derechos humanos. Ese sector está impune, entonces quedamos casi respondiendo nosotros, porque diríamos en la línea de mando los únicos que estamos respondiendo somos los exintegrantes de FARC, no las otras estructuras. Entonces ellos dicen, no, es que ya pueden condenar a un general, ¿y cuántos están involucrados? Todo el alto mando. Eso es parte pues de ese mismo debate que se ha dado. Entonces, resumimos, el mecanismo no lo define la gente. Pastor, describir bien, es evidente, ¿no? La pelea, el activismo de la derecha internacional, Colombia, Estados Unidos, el aparato del Estado, todos desde el punto de vista del acuerdo. Pero, ¿cómo se vive en los territorios? Este era un acuerdo pensado a los territorios, no solo de las víctimas, sino los procesos de dignificación, transformación. En el día a día hablas de los proyectos de transformación, de obras, de desarrollo rural, pero desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista de construcción de sociedad, ¿cómo son estos debates o cómo se está percibiendo o cómo está anclando realmente el acuerdo, el espíritu del acuerdo, lo que el acuerdo significa de cambio de país, y por tanto de oportunidad para convivir, etcétera, en la vida cotidiana de las veredas, de los territorios en los que, como tú bien decías, os movéis y sois activistas claros, no solo en estos viajes internacionales, sino los viajes en las veredas. A ver, hay un entusiasmo, diríamos, no desbordado, pero sí evidente en el territorio. Tenemos falencias, digamos, en la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en los 16 territorios aprobados, pero sí se han hecho obras, se han venido trabajando obras, y ahora con todo el proceso de adjudicación de tierras, pues eso ha generado
otras realidades, municipios donde el latifundio había exterminado al campesinado. Hoy, digamos, esos peones agrícolas hoy están desarrollando sus actividades propias en la tierra que se les han entregado. Entonces eso pues genera otro ambiente. De igual manera, a pesar de los brotes de violencia que se han dado en el territorio, pues hay muchos territorios que reconocen que el acuerdo de paz paró la guerra. E inclusive en los territorios que hay actores armados de las diversas denominaciones pues, que hay en el país, la gente ve que ya no es la guerra que vivía cuando estaba FARC. Es decir, el tipo de acciones, y hay presión a las comunidades, pero no el escenario de combate, de bombardeos permanentes que se daba cuando estaba la confrontación con FARC. Entonces sí hay una manifestación en territorios de satisfacción, y eso se notó mucho ahorita en esta celebración, porque varias regiones hicieron actos de reconocimiento al acuerdo de los 9 años, y casi que hay un compromiso de organizaciones, comunidades en territorios para los 10 años. Hay que decir que las mismas comunidades en territorios se han sentido, pues que se sintieron incluidos en las curules de paz, unas 16 curules que se establecieron en Cámara de Representantes. Que algunos no han hecho el trabajo como tiene que ser, pero fue la decisión de las comunidades para elegir a estas personas. Es decir, aquel día hablábamos con un representante de la Cámara y decía: yo represento al Catatumbo, ¿cuándo me iba a imaginar que un campesino como yo iba a estar en la Cámara de Representantes haciendo debates? Si no es por el acuerdo de paz, pues jamás habíamos logrado eso, porque pues, la participación política de los territorios estaba negada. Entonces esos son, digamos, temas administradores inclusive que manifiestan en los municipios PEDET. Claro, hay unas situaciones de vicios históricos, de volver los presupuestos nada, pero por lo menos la gente está ahí dando la pelea. Quedaron las zonas más afectadas por el conflicto, las llamadas SOMAC, donde se pueden desarrollar actividades por impuesto, les llaman obras por impuesto. Entonces, cuando los alcaldes son pilosos, entonces buscan y gestionan actividades sociales y de obras en territorio. Entonces, sí hay otro ambiente, no pues el que aspiraríamos a que se diera, pero de igual manera hay, digamos, proyectos productivos con comunidades, con víctimas, en el que ha estado la cooperación internacional, el acompañamiento internacional, y eso ha generado también otras expectativas en los territorios. Entonces diríamos que no es que la gente hoy está diciendo no al acuerdo de paz, no a la paz. La gente lo que está diciendo no, es que hay que bregar a desmontar a los demás para poder que la paz sea completa, como lo estableció el acuerdo. El acuerdo de paz decía, el acuerdo de paz dice que hay que buscar la paz completa, y eso implica negociación con los sectores políticos, acogimiento, sometimiento a la justicia con los demás. Y esa es la ruta pues que estamos insistiendo en que hay que mantener. ¿De qué me permitirías otra? Sí, claro, estamos... Quiero hacer una pregunta. Igual lo podéis interpelar. Sí, una pregunta, Enrique, muy en clave de lo que señalaba precisamente Axel, de mi época estudiante de Derecho, yo estuve revisando el acuerdo para efectos de este evento, y pues para mí fue muy obvio que lo que había quedado incorporado, que derivaba en la misión de verificación, es una parte sustancial del acuerdo mismo. Es decir, hace parte, desde la perspectiva que yo tengo de Derecho Internacional Público, hace parte de todo el conjunto, es de lo que se depositó, bien incorporado también lo que derivó en el mandato del Consejo de Seguridad. Entonces yo lo que estaba pensando es, quizá es de los primeros escenarios en los cuales algo que queda consagrado por una resolución del Consejo de Seguridad, que deriva en un mandato, tiene una modificación futura sobre una cosa que ya estaba pactada,
quizá no hay precedente para esa modificación producto del veto de Estados Unidos. ¿Y qué sucedería ahí, Enrique? Para efectos de hacer exigible el mandato que ya estaba sobre lo pactado. Ya intentamos la estrategia, la declaración unilateral de Estado, que no tuvo mucha repercusión para efectos internos, intentando ponerlo de presente. Bueno, entonces el acuerdo en su conjunto, como es una declaración unilateral que tiene una protección, digamos, jurídica por haber quedado depositada y en Ginebra, pero también estar inscrita dentro del mandato en el Consejo de Seguridad, daba como cierta garantía. Eso no prosperó, pero ahora que el mismo Consejo lo intenta modificar, creo que abre para una tesis doctoral en Derecho Internacional. La única forma de despejar eso es una opinión consultiva al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Pero y aparte, claro, no hay otra forma de despejarlo, porque además, claro, no hay tampoco un antecedentes muy claros, ¿no? Es obvio, o sea, la declaración unilateral de Estado era todo el acuerdo. Eso es una manifestación del Estado, o sea, lo que le da fuerza de ley. Bueno, la declaración unilateral de Estado obliga al Estado que la hace. Lo que obliga a la comunidad internacional o al sistema de Naciones Unidas es su incorporación a una resolución de Naciones Unidas, digamos, ¿no? No es el Estado colombiano el que se ha desdicho de algún contenido de la declaración unilateral de Estado, no es el Estado colombiano el que ha dicho no, esto ahora que no se verifique. Ha sido precisamente el Consejo de Seguridad, digamos, hay una modificación del mismo órgano que aceptó toda la declaración unilateral, todo el texto del acuerdo lo aceptó y lo incorporó a su resolución. Ahora hay una modificación sobre eso. Claro, eso simplemente es un contenido sancionador que no pueda reformarse posteriormente con efectos perjudiciales. Probablemente no. O sea, quiero decir, pero claro, que el mecanismo de verificación, ¿qué categoría jurídica tiene? Claro, entonces eso al final, quien solamente puede emitir una opinión es una opinión convencional. Lo puede hacer el Consejo de Seguridad, obviamente, incluso lo podría hacer la Asamblea de Naciones Unidas, no lo va a hacer, no es un tema de discusión, pero es una opinión convencional. La opinión juris solamente la puede emitir la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una opinión consultiva. Pero, a ver, no sirve para mucho. El asunto es, claro, eso, lo que tú dices da para una buena tesis doctoral, efectivamente, pero lo que hay que ver es una solución rápida. O sea, a mí lo que me preocupa, yo creo que Pastor lo ha dicho muy bien, o sea, hay toda una corriente previa, pues está la ley también, la proposición de ley de Paloma Valencia, también, que es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Está sobre las amenazas de dejar sin efecto el acuerdo, llegar a un cambio de gobierno, de una nueva presidencia que sea desfavorable, con esas presiones previas, y en una situación que pueda presentarse como impunidad, es lo peor, o sea, es el fin del acuerdo. Es el fin del acuerdo. La única manera de conjurar ese riesgo es que ante esa coyuntura ya estuviera impuesta la sanción y se hubiera comenzado a ejecutar. Esa es la única manera. Bueno, no es la única manera, pero es una seguridad jurídica, sin duda alguna, ¿no? Es más seguridad jurídica que no hacerlo, ¿no? Como está hasta ahora, ¿no? Yo, francamente, sí creo que es urgente, y eso creo que es el candado que permite que no sea tan fácil dejar sin efecto todo el acuerdo, ¿no? Eso no significa que simplemente con hacer eso ya haya una garantía de examen de todas las responsabilidades, de que va a finalizar su tarea la JEP de forma acelerada, pero sí que habría que dejar claro, vamos a ver, lo que no se puede es que la JEP intente asumir las tareas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. O sea, se ha llegado a situaciones tan ridículas como comparecer ante la Sala de Justicia para recibir la amnistía y tener que hacer una declaración de reconocimiento de verdad. Oiga, yo vengo a que me den amnistía por haberme alzado en armas. O sea, es muy sencilla la declaración del reconocimiento de verdad. Sí, yo era insurgente y estaba en las filas de las FARC y tenía un fusil que ya he entregado y está certificado. ¿Qué más le tengo que decir a usted para que me dé la amnistía?
incluso se ha llegado también en la sala de reconocimiento a hacer sucesivos llamamientos a la misma persona y para cada trámite, no, usted primero tiene que ofrecer verdad. Oiga, ya he ofrecido verdad, está ahí reconocido en no sé cuántos folios, ¿no?, que están numerados, y otra vez tengo que volver a ofrecer verdad. O sea, esto es un poco equivalente a lo que se llama aquí coloquialmente lo de la pena del telediario, ¿no? Es decir, bueno, es que al final, claro, no te ponen sentencia y estás eternamente subiendo la escalera del juzgado, bajando, haciendo declaraciones y saliendo en las noticias, ¿no? Eso es la pena del telediario, ¿no? Es decir, bueno, hombre, esto ¿cómo puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que no da seguridad jurídica, ¿no? Entonces, no puede ser que todo el mundo quiera ser una comisión de la verdad. Ha habido una comisión de la verdad y ha hecho su tarea. Entonces, la JEP no es una comisión de la verdad. Es un mecanismo de justicia que administra sanciones restaurativas en función de la cantidad y calidad de la verdad que le das, pero eso vale con una vez. Es decir, no es en todos los trámites. La amnistía no requiere ningún reconocimiento de verdad, es un hecho objetivo. Yo era insurgente, me alcé en armas, pues ya no estoy alzado en armas, ahí el Estado establece una extinción de responsabilidades del delito de alzamiento, de rebelión, delito de rebelión y conexos, y ya está, porque si no, no se puede. O sea, seguir con esta dinámica no se puede, ¿no? Y es verdad, hay sentencias y resoluciones de la JEP que se ve muy claro esta falta de comprensión, ¿no? Cuando te hablan pues eso, de una jurisdicción penal. No es una jurisdicción penal, en el acuerdo no pone en ningún sitio que sea una jurisdicción penal. Cuando te ponen una pena, por ejemplo, te dicen, poner una pena, no son penas, son sanciones propias, no son penas, no tiene que ver, es otro sistema, es una jurisdicción, como su nombre indica, para la paz, es otra cosa, ¿no? Pero no, yo hablo con Ramelli y claro, al final el problema era ese, ¿no? Decirle, oiga, no, usted está utilizando términos que no figuran en el acuerdo, en ningún sitio. Y un poco lo que él decía era, bueno, usted tiene que entender que yo he sido toda la vida juez de lo penal. O sea, no es mi problema. O sea, usted no es mi problema. O sea, usted se debe a la ley. Y la ley dice otra cosa. Y si no está usted en condiciones de ejercer esta tarea, pues nadie lo obliga. Claro, eso es que es así, ¿no? Claro. Bueno, me lo ha dicho Ramelli, no, entiéndame, ¿no? Si yo le entiendo, si usted lo que no entiende es el acuerdo. Iván. A mí hay una cosa que preocupa respecto ya al tema del componente étnico, ¿no? que es muy importante, porque digamos el grueso de la estructuración de la política pública, incluso el tener por primera vez un ministerio que se encarga de ese tema en particular, es como un golpe muy fuerte en la línea de flotación de la construcción de esa misma política pública. Y me parece que bueno, también está el papel de las víctimas ahí en ese sentido, de decir de cómo vamos a seguir defendiendo el acuerdo, porque el problema de fondo está en que lo avanzado en materia de garantía de derechos que hemos tenido hasta ahora las víctimas solo ha sido posible gracias al acuerdo. Eso es así. Y estamos hablando de una condición de 10 millones o más de personas que estarían en disposición de decir, es que la única manera de avanzar en ese proceso de transformación, que es al final el que puede darle garantía a esos derechos, pues es que el acuerdo se cumpla. Pero efectivamente, si uno de los componentes esenciales, que era por primera vez incorporar como sujeto político a los negros, a los indígenas, a los campesinos, que yo creo que ese es un punto de inflexión muy importante, que es ese reconocimiento como sujetos políticos, ahora sin el espacio de verificación lo que queda es otra vez como una especie de querer sacar del acuerdo mismo ya no solamente al componente JEP en función de retroceder otra vez, es decir, acabamos con la JEP, volvemos al espacio de impunidad que han tenido siempre, porque se nos olvida que para las víctimas el espacio de impunidad estructural es la justicia ordinaria. O sea, si ha habido impunidad en Colombia, es la justicia ordinaria.
que nunca juzgaba a los militares, nunca juzgaba a los responsables. Entonces, ¿por qué ahora que se busca un mecanismo que ayude a salir del impasse de cómo podemos resolver de otra manera, pues resulta que se niegan? Que no solamente se está negando, yo digo que es muy importante a las FARC en este sentido, sino que se está negando la posibilidad de que millones de víctimas puedan acceder a un mecanismo que efectivamente transite a otro estadio de la realidad, ¿no? Entonces me parece que sería importante también ver cuál es ese nivel de relación, de articulación con los movimientos, ¿no? Para ver en qué estado está esa relación, de decir qué defensa se va a hacer respecto a que efectivamente la JEP pueda continuar. Hay mecanismos quizás, como dice Enrique, siempre con mucho pragmatismo, es decir, lo que se trata es de resolver el chicharrón que tenemos ahora, ya después veremos con el gobierno de Iván qué podemos avanzar. No, a ver, yo antes de que conteste Pastor, yo simplemente, es una pregunta también, o sea, una inquietud, o sea, a mí también me llama la atención, eran debates que había durante el proceso de conversaciones, ¿no? O sea, 50 años de conflicto, 60 años de conflicto, 10.000 pie de fuerza de la insurgencia, que puede haber habido 15.000 más colaboradores, unas fuerzas armadas en Colombia que han llegado a tener 500.000 personas de pie de fuerza, 500.000 personas. Y dices, bueno, y además con mucha más capacidad operativa, mucho más... Bueno, ¿cómo es posible que haya tanto esfuerzo de la JEP, incluso por satisfacer a las víctimas, centrado en las responsabilidades de las FARC, y tan poco esfuerzo centrado en las responsabilidades de unas fuerzas armadas que eran, ¿qué? 50, 500 veces más, con más capacidad de fuego y con más capacidad de intervención, ¿no? No deja de ser llamativo. Y luego eso también, ese nivel de máximos responsables, que salvo un coronel, ¿no? Pero que es el único que han examinado responsabilidades, un coronel. Quiero decir, porque claro, el secretariado es el equivalente a generales. Claro, eso es. Bueno. Sí, a ver, digamos, el escenario de las víctimas aquí, que es fundamentalmente con las víctimas de Estado, no se ha podido articular. Nosotros hemos tratado de hacer, tal vez, o hemos estado en todos eventos, pero como no hemos podido, digamos, garantizar la logística para poder sostener esas actividades, pues cada uno sale y se va al rebusque de sus procesos. Y algunos procesos pues, que tienen también su propia ruta. Fue el caso, por ejemplo, de la gente de reiniciar, o sea, la gente de la UP, pues ya tiene como su ruta, ya el Estado reconoció, y eso hace pues como que ya cumplieron su objetivo, es decir, ya fueron reconocidos y demás, ya está en la pelea, ya el administrativo, que aparezca los recursos, que no hay presupuesto, y volvemos al mismo corcho del remolino, el mismo corcho en el mismo remolino. De igual manera, pues otras organizaciones de víctimas, por los diversos comités. Y hay unas víctimas que tal vez no hacen parte, digamos, de ese escenario, pero que también tienen sus luchas, por ejemplo, los falsos positivos. Entonces, estas están ahí en una actividad también que tiene complicado a esta gente, porque esas víctimas están pidiendo es que se llegue a caso, que es el tema con la JEP, que no era el tema, sí, aquí son los patrones que generaron, entonces es caso a caso. Y esas víctimas, casi que cuando uno habla con ellos, no, es que nosotros necesitamos ver a los militares allá, en el territorio, o sea, como nos dijo un magistrado, es que la sanción tiene que doler. Entonces, cosas de esas, es decir, esa visión fue un debate con la JEP, eso, ¿qué tipo de justicia es la que ustedes están trabajando? No es la justicia penal militar que nos aplicaron en los años 70, finales de los 70, con el Estatuto de Seguridad Nacional. Esto es una justicia para la paz, efectivamente, para poder superar las causas que originaron el conflicto, pero eso tiene una visión prospectiva, que es todo lo que hagamos aquí es poder superar el conflicto. Entonces, esa es, digamos, la realidad que tenemos, y están las víctimas, pues, diríamos, politizadas, para no decir de la derecha, las politizadas que se vienen en toda una campaña. Por ejemplo, ahorita están montando y le presentaron a la JEP una demanda de que nosotros teníamos como 3 billones de dólares
repartidos en el mundo, que nosotros no habíamos entregado los bienes. Entonces, eso hace parte pues, de esa campaña. La gente dijo, sí, estos señores entregaron. ¿Qué día como anécdota? Eso le gusta mucho, eso que le voy a contar aquí a Enrique. Estamos en un panel y estaba Frank Per. Y Frank Per, que fue negociador, Sí. dice, y ahí pues yo lo único que no veo del acuerdo es que esta gente no ha dicho la verdad. Ustedes no han dicho la verdad. Así me dijo de frente. Entonces yo cuando terminó le dije, no, me toca decir, y Fran, ¿te acordás una cosa? Sí, estoy de acuerdo que no se ha dicho la verdad, pero no le han dicho la clase que vos representantes como negociadores. Acuérdate que allá decíamos que se abran los archivos. Esos archivos no se han abierto, los archivos del TAS, los archivos de la Brigada de Institutos Militares, los archivos del batallón Charri Solano, eso no se conoce. Es decir, la responsabilidad de este Estado criminal no se ha sabido. Estamos dando verdad nosotros, pero no los que ostentaron el poder y estructuraron toda esta violencia que nos ha azotado. Entonces, pero por fortuna estaba la magistrada Julieta y estaba el magistrado Camilo Suárez. Y al final dijeron, señores, estos señores han dicho la verdad. Estos señores han dicho la verdad. O sea, ese es el nivel, digamos, de debate, porque pues ahí el escenario de justicia es el más complicado, porque al fin y al cabo es mantener la narrativa de los criminales y la defensa de los criminales de Estado. Como que operaron porque tenían la razón, que es el debate que tenemos con los militares, cuando nos dicen, pues está condenado. Sí, es que ese señor era un servidor público. Era un servidor público. Él estaba representando el Estado. No es igual a un rebelde que está enfrentando el Estado. Entonces aquí hay situaciones diferentes, pero esa misma narrativa de la impunidad que se establece desde el Estado, pues cortes y demás, es lo que ha permitido que no podamos avanzar. Es el desafío que tenemos. Bueno, señor Pastor, Enrique, yo ahí sí les voy a tener que discrepar con lo que ustedes están planteando respecto de fuerza pública. Yo creo que con respecto a la fuerza pública, la JEP ha tenido un avance importante, es verdad, no de las mismas dimensiones que quizá ha tenido con las FARC-EP, pero hay imputaciones en Catatumbo, hay imputaciones a altos mandos en el Casanare, hay imputaciones a altos cargos también en el batallón La Popa. Recientemente salió una imputación en Granada, Antioquia, en estos días, y yo creo que también es importante rescatar el trabajo que se ha hecho ahí. Es decir, no solamente tener una visión de parte, por supuesto con todas las cosas con las que hay que discutir y sobre las cuales hay que debatir, pero ahí ha habido un trabajo en el que se ha develado lo que ha pasado a nivel nacional, por ejemplo, con los casos de falsos positivos, donde hay imputaciones, como les digo, en varios casos a nivel territorial, en batallones y en unidades donde pasaron cosas tan graves como el batallón de artillería número 2 La Popa, como los batallones en el Catatumbo y como lo que pasó en la Brigada 16 en el Casanare. Y eso ha sido develado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, a mí me parece importante también salvaguardar en el debate que estamos teniendo una visión que sea más multidimensional y que ponga, digamos, sobre la mesa los avances que ha habido también en el marco de fuerza pública, con todos los debates, por supuesto que tiene y por supuesto que puede haber. Pero ahí ha habido, desde mi perspectiva, un avance bastante importante con imputaciones a altos mandos generales, brigadieres generales de las unidades tácticas del batallón La Popa y del Casanare, y bueno, los casos que ya les he contado, y creo que es importante también rescatar eso. Sí, nosotros no estamos negando que se estén juzgando a militares, y ese es un hecho, pero el modelo de juicio no es de la responsabilidad de la línea de mando. Aquí lo que se está, diríamos, es justificando lo de las manzanas podridas. No es la institución, no era una concepción, sino que eran ciudadanos que
por propia obra porque se pudrieron, actuaron de esa manera. Ese es el sentido. Es decir, lo grave de eso es que no se llega al fondo. Entonces, la resolución, por ejemplo, para los falsos positivos, eso no la sacó ninguno de estos coroneles y generales que están juzgados. Eso la sacó el Ministerio de Defensa y puso la orden. Es decir, esa resolución que sacaron, que decía, entonces, si se sacan buenos resultados, usted se va a vacaciones. Y esa, entonces, la aprovecharon los mandos para presionar. Es a eso que nos referimos. ¿Sí? Es decir, no hay altos mandos que determinaron las acciones, no, están mandos que ejecutaron. En ese sentido es lo que nos toma. Entonces es la teoría de las manzanas podridas, porque no, esas son las manzanas podridas que actuaron por cuenta propia, etcétera, etcétera, y no que eran parte de una línea de acción o de la estrategia de defensa llamada seguridad democrática, y que estaba muy ligada en ese caso a tener que responder con hechos a la financiación norteamericana del Plan Colombia, porque al fin y al cabo era eso, mostrar que sí la guerra se estaba ganando. Entonces, yo no sé exactamente, seguro que es como tú dices, ¿no? Pero a ver, yo la impresión que tengo es que reconocimientos de verdad de militares escasos, que está habiendo claro que esto es un sistema de reconocimiento de verdad. A ver, también es muy apetecible a fuerza pública que tiene condenas en justicia ordinaria, decir, perdón, que me convaliden, ¿no? Que es que tengo 25 años y ahora vengo aquí y me van a poner 8, porque eso está previsto en el sistema. Mi impresión, ¿cuál es? Que lo que está saliendo es, no, quiero que me convaliden la sentencia, quiero que me la pasen de 20 años a 8 y me den por cumplidos no sé cuánto. Y entonces yo digo lo que ya figura en la sentencia condenatoria. Eso, pero está claro, ojalá, o sea, de lo que se trata precisamente es eso. El sistema es para que también surjan responsabilidades en el Estado, ojalá, eso es lo que hay que avanzar. Yo, también en la distancia, que seguro que es como tú dices, pero ya lo que he hecho en falta es eso, ¿no? Igual que el secretario de las FARC pues ha comparecido y ha hecho un reconocimiento de verdad, pues que llegue un general y haga y cuente algo, un general que no tenga condena ya en la justicia ordinaria y que no venga a contarnos lo que pone en la sentencia de la justicia ordinaria, ¿no? Pero bueno, que no sé, que seguro que es como tú dices. Pero mandos civiles por parte del Estado no han sido eso está excluido. No, claro, eso excluido. está excluido. No, yo conozco que está excluido ni el presidente. Eso está, no, pero eso lo excluyó la sentencia de la Corte Constitucional, lo excluyó. ¿Sí? Claro, Por eso, ejemplo, el ministro excluyó la sentencia, la primera sentencia. El ministro Camilo Postina, que fue el que dio la orden de la resolución, ese no lo pueden tocar. No. Eso lo excluyó por sentencia de la Corte Constitucional. Sí, fue el que dio la directiva. Una interpretación, bueno, pues nada. Pero es que hay otro fenómeno que también ocurre y es cuando hay como hay un rollo que se ha utilizado muchísimo y es la ampliación del contexto de, en el marco del conflicto, todo lo que ocurrió. Y es que hay elementos que no fueron de marco de conflicto. Es decir, para las víctimas, cuando actúa el Estado de forma sistemática, como ha actuado, generando realmente prácticas genocidas, porque está comprobado, no ahora, de los últimos años, ¿no?, del gobierno de Uribe, sino estamos hablando es históricamente la manera que resuelve la oligarquía el conflicto es eliminando al otro. Eso ha sido sistemático. Entonces uno dice, claro, hay muchas víctimas que lo fueron, por ejemplo, en el marco no del conflicto armado como tal, sino del trabajo de derechos humanos que estaba cumpliendo, o de las acciones que estaba haciendo como defensor de un sindicato, o como... Es decir, tú amplias el concepto de conflicto absolutamente a todo, entonces todos nos embarcamos en ese camino, como un horizonte de paz, que es lo que es el acuerdo. Dices, bueno, no me gustaría tragármelo todo, pero al final dices, bueno, vamos en aras de un mayor desarrollo a aceptarlo. Pero somos conscientes de que efectivamente la responsabilidad política, la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de los dueños, digamos, que han financiado toda esta estrategia, queda absolutamente impune. La responsabilidad de las empresas transnacionales que han estado implicadas en el conflicto
Es decir, es que es un tema que es muy de fondo, o sea que, y mucho más cuando hay actores armados activos, como estamos teniendo, que están provocando una situación en los territorios realmente grave. Para mí, nosotros estamos muy preocupados con la cantidad de personas que están saliendo del país a pedir asilo. Y no estamos diciendo gente que viene a buscarse la vida, no, estamos diciendo, por ejemplo, compañeras que eran de una asociación contra el reclutamiento forzado de menores en el Cauca. Y dices, joder, otra vez. Y vuelven a las amenazas, le matan el hijo, le persiguen al marido, ¿no? Y lo estamos teniendo, están llegando aquí y sin posibilidades de decir, porque ¿qué nos dice el gobierno? No, pues estas personas ya hubo acuerdo de paz, entonces Colombia es un país seguro, es lo que dice la Unión Europea, por tanto, no hay así. Entonces, esa es una realidad que estamos teniendo. Y la gente, por poner otro paréntesis, la JEP, respecto al exilio. Nosotros recientemente hemos pedido un acto que con casi todas las que estamos aquí, uno de los puntos que planteamos es que haya una investigación seria por parte de la JEP respecto a lo que ocurrió con la Operación Europa del DAS. Y lo que nos dicen es, no, es que ya el marco está tan acotado en la JEP que es imposible que se pueda abrir otro escenario. Estamos intentando una ley para que reconozca el exilio, ya se metió el proyecto con Jael y tal, interesante, de reconocer el exilio como un delito, digamos, del Estado, como una violación grave de derechos humanos. Eso es parte del conflicto. Entonces decimos, ¿dónde vamos a terminar si hacemos una intentona de querella, de seguimiento? ¿Dónde lo llevamos? A la JEP. Es decir, esos interrogantes lo tiene muchísima gente de decir, y este tema, que al escándalo que han armado político con esta exclusión que hace el propio Consejo de Seguridad, que era el garante del acuerdo, es que es muy grave. Es muy grave. Entonces, bueno, eso es como preocupaciones que ponemos, ¿no?, sobre la mesa, es decir, por dónde le metemos el tiempo. Bueno, si queréis, paramos y nos desplazamos. Yo me tengo que ir al otro acto.